la siguiente mesa. Tenemos el listado a los ponentes. Vamos a empezar con la presentación de cada uno de ellos y el trabajo que van a hacer. Tienen 20 minutos cada uno de ellos para presentar ese trabajo. Vamos a escuchar primero al doctor Salvador Iván Rodríguez Preciado. Él es doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador de tiempo completo en el ITESO. Colabora con los proyectos de investigación en centros penitenciarios y con transmigrantes sudamericanos. Conduce además el proyecto de investigación en albergues infantiles. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente. Ha escrito algunos capítulos en libros especializados y además en varios artículos de revistas. A finales de 2014 publicó su libro Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México. Escuchamos al doctor Rodríguez Preciado. Bien, la ponencia en realidad la construimos entre 3 personas. Estoy yo y la autoría también es de mis 2 becarios que están acá. Los voy a presentar enseguida. Está Carlos Eduardo Castillo Góngora y Lucía Mora Costa. En realidad lo que yo voy a presentar ahora es el contexto de la investigación. Creo que es más complicado mantener el sonido aquí. Voy a presentar el contexto y ellos van a seguir con otra parte, todo en 20 minutos. Entonces, en principio, quisiera leer una parte de un texto de Ramón Curi Camacho que habla acerca de cómo nos hemos acercado los intelectuales al siglo XVIII. Dice, todo trabajo de interpretación revela un intento profundo de vencer una distancia, un distanciamiento cultural, de igualar al lector a una obra que se ha hecho extraña e incorporar de ese modo su sentido a la comprensión actual de un hombre que puede hacer de sí mismo. Pero si se carece de esa simpatía, si no existe el mínimo interés por la lectura de poetas, místicos, filósofos, teólogos o historiadores, por ser hombres que pertenecen y pertenecieron a las edades oscuras y novohispanas, si mi posición no me produce exigencias de comprensión, entonces el problema entre la vida y el espíritu queda mutilado y corto de miras. El resultado obvio y natural de este antagonismo por parte de intelectuales mexicanos fue que, dado que los guardianes autorizados de la cultura barroca descuidaron este terreno, inhibidos ante el qué dirán, surgieron todo tipo de derechas, charlatanes y soñadores que lo asumieron como si fuera propiedad privada. O desde las izquierdas se hicieron o se hacen las más fantásticas afirmaciones con veleidades e interpretaciones legítimas del barroco, desde brillantes equívocos y tergiversaciones hasta los más pintorescos disparates, por ejemplo el presentar a Sor Juana como lesbiana y feminista. Entonces, es su libro de Ramón Curi Camacho, El barroco jesuita novohispano, la forja de un México posible. Es una lección a la mayoría de los intelectuales en México respecto a lo que le debemos de estudio al siglo XVIII mexicano. Entonces, con esto arranco. Si me puede ayudar alguno de ustedes. Gracias. Bien, estos son los periodos en los que Trabulce, en el Círculo Roto, presenta los periodos en que puede entenderse el siglo XVIII. Básicamente son 4 y nosotros vamos a ubicar a nuestro personaje en el segundo momento. Los primeros tienen que ver con los primeros cambios en los planes de estudio escolásticos que empezaron a recibir ideas ilustradas, ideas científicas. Voy a poner algunos ejemplos ahora, pero me voy rápido con eso, nada más diciendo, nosotros nos ubicamos entre el 768 y 1780. Bien, una de las cosas que pudo haber sido el comienzo de los cambios fue que en 1757 el Revolutionibus de Copérnico fue sacado del índice de libros prohibidos y con esto comenzó a ser estudiado. Además de que al final de estos periodos, si uno hace el recuento de los libros que eran recogidos por la Inquisición, había cantidad de libros de Newton y cantidad de libros de Voltaire, que funcionaba más bien como un difusor de las ideas de Copérnico o de Newton. Y bueno, los jesuitas o la Compañía de Jesús cumplen un papel fundamental por 2 cosas. Por una parte se dice siempre que es su labor educativa y etcétera, pero hay que entender que también la compañía representaba para la República en ese entonces, o para la Nueva España, la colonia, digamos, una estructura política que no
tuvo paralelos después cuando se les expulsó. Los colegios jesuitas tenían una estructura que iba desde las Californias hasta Yucatán, y eso suponía una red de comunicaciones que iba en contraste con el tipo de organización política que supuso las reformas borbónicas, que era centralista. Con las reformas borbónicas, por ejemplo, se fundan los jardines botánicos o los observatorios astronómicos, pero todo en el centro del país, contrario a lo que tenían por entonces, que era una red de colegios, insisto, que compartía saberes, libros, etc., ¿no? Sin embargo, Trabulce dice que eran gente más interesada por la difusión filosófica más que científica, y esto lo expone, por ejemplo, con Clavijero, de quien dice, pues, las ideas que se pueden recuperar de su física específica, que es un libro que se encontró en Guadalajara, están ya, digamos, atrasadas para con lo que se sabía en su tiempo. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el mismo Trabulce dice la difusión de las ideas filosóficas era más importante. Entonces, ¿por qué Clavijero no tomaba las tesis de Copérnico? Bueno, básicamente por estas razones. Uno, la consideraba contraria a los datos bíblicos, particularmente contra el libro de Josué. Si se acuerdan, en esta batalla, Josué le pide a Dios que detenga el sol, y con eso se detiene el sol, y con eso existe la imagen de que es el sol lo que gira alrededor del mundo. Pero como la tesis de Copérnico iba en contra de esto, se tomaba como herejía. Luego, además, Roma lo considera absurdo y herético. Estaba proscrita la enseñanza de Copérnico en los colegios de la compañía, y además decía, le dijeron que no concordaban los datos con los fenómenos, ahí debe decir físicos, no fenómenos bíblicos. Sin embargo, esto ya se nos decía, que en los libros que se confiscaban había cada vez más presencia tanto de Newton como de Copérnico. Acá hay otros dos. Bueno, el otro personaje que es importante para presentar al nuestro es Diego José Abad. La lista de arriba integra los apellidos de los jesuitas que fueron importantes. Algunos todavía son reconocibles, otros francamente están sepultados en las bibliotecas. Y de Diego José Abad, lo que recupera Bernabé Navarro en la introducción del pensamiento ilustrado en México son esas tres ideas. Uno, un conocimiento amplísimo y la difusión de sistemas modernos, sobre todo la física moderna y experimental y las ideas de Descartes. Ahora les doy un ejemplo. Tiene una actitud abierta y comprensiva manifestada, además de sus cursos, aceptar la discusión detallada y el intercambio de opiniones. Y por último, la aceptación de algunos puntos modernos que se puede leer en el enlace y la conciliación de las opiniones. No olvidemos que para el periodo todavía resulta muy osado el abrazar las tesis, por ejemplo, copernicanas o de Descartes. Sin embargo, la manera que tenía Abad de presentar las ideas era bastante clara. Por ejemplo, en el libro del Ánima, con el que se daban clases, habla acerca de el sistema nervioso como sigue. Dice, descienden y se prolongan muchas fibrilas y nervios que desde la mano, por ejemplo, están tendidas hasta el cerebro como cuerdas en la cítara. Quieren, por tanto, que la sensación táctil, habla de los modernos, como la llamamos cuando tocamos algo con la mano, y lo mismo con la visión y las demás sensaciones, no se verifique en la misma mano, sino en el cerebro por virtud únicamente del movimiento local que se transmite a través de las fibrilas, y sigue. Estas son ideas de Descartes que estaban proscritas entonces. Hacia el final dice Abad, bueno, esto es lo que dice Descartes y los modernos, nosotros no estamos de acuerdo, pero es importante tomarlas en cuenta. Y con esto ya doy paso a la presentación de Lucy. Pues bueno, yo voy a intentar explicar de una forma muy breve la vida de Juan Benito Díaz de Gamarra. ¿Sí se oye? Sí, nomás eso. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, Gamarra nace el 21 de marzo de 1745, su familia es adinerada, son comerciantes, y en realidad él empieza a estudiar, y sus padres, al darse cuenta de que era muy inteligente, deciden mandarlo a la escuela de filosofía muy joven. Ingresa al Colegio de San Pablo y San Pedro en México con la Compañía de Jesús. Aquí hay que notar que Diego José Abad estaba de maestro de filosofía en la escuela, y aunque Gamarra no es su alumno, sí está presente cuando Abad publica su filosofía, por lo que empieza a tener una relación con este filósofo. Tanto así
que cuando se gradúa de su primer bachillerato a los 15 años, Abad le propone comenzar con el estudio de Derecho Canónico y comienza en la Universidad de México. Al contrario de la costumbre, Gamarra decide terminar sus estudios en el Colegio de San Ildefonso bajo la tutela de Diego José Abad. Entonces continúa sus 5 años de estudio de Derecho con este maestro, y algo importante es que Diego José Abad, dentro de la Escuela de Derecho, en la Escuela de Derecho propone un cambio en el plan de estudio que invita a los alumnos a regresar al estudio de las fuentes históricas del derecho. Entonces aquí empezamos a ver una influencia en donde Gamarra estudia las fuentes primarias del conocimiento e incluso empieza con el estudio de la teología positiva, que también busca la reinterpretación de las escrituras y rechaza las interpretaciones escolásticas que son más bien rebuscadas y que buscan fuentes primarias. Su estancia en San Ildefonso se prolonga 10 años y aquí es donde conoce a Clavijero, Parra y Campo, que son personajes importantes dentro de la reforma educativa de los jesuitas. Cuando termina su estudio de bachillerato, también consigue una capellanía, por lo que ya tiene 2 bachilleratos y una capellanía a los 20 años. Busca una vida dedicada al estudio, entonces, al contrario de lo que pensamos, después de toda la educación jesuita, ingresa a la orden oratoriana, que no le implica la realización de votos. Entonces tiene una vida bastante pacífica en donde puede estudiar y tener una vida muy tranquila. Curiosamente, en 1766, a los 20 años, denuncia a Verney, y Verney es una influencia muy grande en Gamarra posteriormente, lo voy a explicar también. Los oratorianos se dan cuenta de la gran capacidad de Gamarra y al tener su bachiller en Derecho Canónico, lo nombran procurador de los oratorianos en la Corte de Roma, por lo que parte de Veracruz el 16 de marzo de 1767. Llega primero a España, donde gracias a sus conexiones familiares ingresa a la Sociedad Vascongada de Amigos del País, una sociedad que introdujo mucho del pensamiento ilustrado a España. Después de su estancia en España, llega a la Corte de Roma, donde se queda 1 año, y su llegada a Roma coincide con la llegada de todos los jesuitas expulsados que se alojan ahí. Entonces tiene la oportunidad de reunirse con su maestro Abad y con todos los jesuitas. Tan grande es la relación que tiene con Abad que cuando lo encuentra allá, él le confía los manuscritos de una de sus obras más importantes, la Heroica, que posteriormente Gamarra publica en México bajo su nombre. En Roma, Gamarra muestra ser muy inteligente, ya que no se junta solo con los jesuitas, sino que también consigue un protector, el que va a ser ordenado a cardenal, Celda, un antijesuita, que le otorga su protección, y entonces tiene una posición muy buena porque no parece estar inclinado hacia ningún lado de la balanza, y entonces es visto por sus colegas como alguien muy sensato. También consigue una muy buena relación con el Papa Clemente XIII, que lo nombra, perdí el nombre de pronotario, sí, pronotario apostólico privado, junto con un permiso vitalicio para lectura e interpretación de libros prohibidos. Uno de sus colegas, Octavio María Borglese, escribe de él una nota que me pareció muy interesante. Dice: pues mientras otros forasteros pierden su tiempo curioseando las preciosas pinacolecas de los poderosos, las villas amenas y los palacios espléndidos, o se dejan llevar por una vida placentera, él por lo contrario diligentemente consagró los días y las noches a las visitas de las tumbas de los apóstoles y los mártires, a cultivar la amistad de los sabios y varones piadosos, y de quienes pudiera aprovechar el empeño en la piedad y la doctrina en fin de leer y releer libros. Entonces estudia mucho en Europa, conoce el Colegio Clementino, de donde conoce las academias, un
formato de estudio que luego adopta en México, que consiste en enseñar a sus alumnos la geometría, la física, y luego los invita a que compartan ese conocimiento con el pueblo de una forma sencilla, algo que es muy nuevo aquí en México. Por varias razones, su regreso a México se retrasa y la Universidad de Pisa le otorga el título de doctor en cánones. También, al terminar sus negociaciones en Roma, consigue muchos privilegios para los oratorianos, entre ellos reliquias, protectorados, etc. Y consigue un permiso para tramitar rápidamente su ordenación. Tan rápido que se ordena en casi 3 días. Pasa de los títulos de creo que aquí lo tengo. Bueno, es ordenado sacerdote rápidamente y cuando llega a México llega con una vasta biblioteca de libros. De tenemos un recuento. Muchos son italianos de la Ilustración, lo que nos habla de cómo su educación en Ilustración fue más bien italiana en vez de francesa. 5 minutos, pero voy muy rápido. Comienza su labor de enseñanza en el Colegio de San Ildefonso y publica su obra Elementos de la Filosofía Moderna. Esta es una obra muy moderna en donde a él se autonombra ecléctico, ya que toma mucho conocimiento moderno, pero al mismo tiempo no deja de lado a los autores escolásticos y neoescolásticos. Entonces, él toma lo que le sirve para explicar muchas de las interrogantes de filosofía que habían en la época y escribe un libro muy sencillo que utiliza como libro de texto para sus estudiantes. Los elementos son revisados por la Universidad de Salamanca, que lo rechaza y lo culpa de plagio. Y también hay que notar que Salamanca estaba escribiendo un libro muy similar en la época, por lo que seguramente encontraron un rival muy fuerte en México. Luego lo denuncian ante la Inquisición, pero él no tiene que aclarar nada, ya que tiene su licencia para leer libros prohibidos. Sin embargo, al final, voy a saltar esto, el obispo de La Rocha se ensaña un poco con él y logra que lo excomulguen. Después de varios meses de peleas por su regreso a la iglesia, muere de La Rocha y Gamarra consigue su perdón. Sin embargo, muere muy joven, a los 38 años, cuando le es otorgado el perdón. Y eso es todo hasta ahora. Bueno, vámonos rápido, que ya quedan solamente como 4 minutos. Y este es el objetivo que yo tengo, es explicar el método de Gamarra. Este método es algo, bueno, yo lo veo así como un inception, porque él escribe este libro a través de este método, pero en el libro explica el mismo método. Entonces es como esta idea de vamos a generar filosofía, pero este elemento nos va a dar la forma de enseñar y la forma de adoptar, de estudiar y de enseñar, va a ser a través del método que se explica dentro del mismo libro. Entonces, Gamarra lo que hace, como ya dijo mi compañera, es ecléctico, toma ideas de muchos autores y además sale como resultado, o es resultado de este esfuerzo de los jesuitas del siglo de 1730 en adelante, para que sea el defensor de la mejor manera, el defensor tanto de manera filosófica como de manera de derecho canónico del pensamiento moderno en México. Él tiene mucha suerte. Esta idea de que Abad lo motiva a estudiar derecho es como para mí es algo muy importante dentro del contexto, una suerte que tiene Gamarra porque Abad sabe que él va a tener que defender esta teoría del pensamiento filosófico moderno en un futuro. Entonces, hay que entender que el pensamiento moderno en Europa y en México era muy diferente. María del Carmen Rovira menciona que existen 3 lineamientos principales para el pensamiento moderno en México. Uno es la inquietud en torno a la afirmación de identidad, no solo como mexicanos, sino como americanos. Nuestros pensadores no se sienten españoles en América, sino mexicanos y americanos. El segundo es la búsqueda e inquietud en torno a la identidad supone a nuestros modernos un proyecto educativo. Y la tercera es que el humanismo que se defiende en esta época es un humanismo que es
entender al otro sin afectarlo, como exponer las ideas, exponer todo lo que la verdad nos puede entregar, pero sin afectar al otro. Entonces, este hecho de que Gamarra hace una petición a la Inquisición para que estudien a Verney es bastante interesante porque muestra los dos lados de Gamarra. En un principio Gamarra, cuando era escolástico, critica a Verney. En un segundo momento, cuando regresa de Europa, que ya es más moderno, utiliza a Verney para escribir este libro y se basa en... Bueno, Gamarra tiene 4 métodos: uno de invención, otro de enseñanza, otro de estudio y otro de disputa. El de invención es de Verney. Son estos pasos los que propone Gamarra: prepararse de ánimo, de definir si la idea es simple o compuesta, entenderla con claridad, y este es el proceso de estudio que propone Fortunato de Vixia, que lo toma Gamarra, que es quitar prejuicios, no grabar sino aprender para explicar, no omitir nada por juicios de valor y platicarlo con los contemporáneos, lo cual es una crítica en sí de la escolástica, de la enseñanza escolástica que se tenía hasta ese momento en México. Entonces Gamarra dice que a través de que solamente a través de la razón, que sí es dada por Dios, la razón es la única verdad cierta. Esta razón es dada por Dios y existen además verdades probables. Las verdades probables se pueden diferenciar en histórica, física y moral. Para Gamarra, lo importante es entender primero lo físico, lo de la física propia, y después pasar a lo moral. Esta idea de entender la verdad moral va relacionado con entender de qué manera la libertad que nos entrega Dios. Nosotros, cualquier ser humano, tiene la oportunidad de tener razón, pero está en la libertad de ejercerlo o no en busca de la verdad. Entonces Gamarra busca decir que cualquier ser humano que busque dedicarse a la enseñanza o al pensamiento filosófico tiene que aceptar esta libertad, que en el ámbito del pensamiento, del contexto mexicano de 1750 en adelante, ejemplifica también la identidad del mexicano, y que termina en la idea de independencia, que por ahí puede llegar a imprimir Gamarra en Hidalgo. Para terminar, la cita que quiero decirles es de Gabriel Méndez Plancarte, en su libro Hidalgo, un reformador e historiador. Dice: mas no creo que sea injustificado adivinar en el soplo viril de la libertad intelectual que lo que inspiraba la diserción del joven catedrático de San Nicolás, Hidalgo, un presentimiento lejano de aquel gran viento tempestuoso, de aquel espíritu liberador que en un viejo cura, 26 años después, en una incierta alborada de un 16 de septiembre, haría vibrar desde las campanas de los dolores sobre el vasto corazón de la patria. Entonces se podría pensar que Gamarra tuvo al momento de que Hidalgo lea Gamarra, tiene esta idea de cómo la verdad da libertad y da identidad.